Hola, hola. En esta ocasión les traigo un suculento bocadillo de historia. Espero les guste. Este tema que voy a tocar hoy es un tema un poco, diría yo, espinoso por la complejidad del tema. Y eso es que nada más voy a tocar un solo detallito, un solo tema de este enorme problema, diría yo, incógnita, diría yo, sí, que no hemos podido decir la verdad o no hemos podido sacar la verdad. ¿A qué me refiero? A una partecita de la Biblia, sí. Esto viene a relucir porque desde que yo estaba chamaco, tenía yo 5 o 6 años, yo iba a la iglesia, sí, y le preguntaba yo al padrecito. Oiga, padrecito, le digo, ¿y cómo se hizo la gente? Y el padrecito me decía, ay, hijito, esas preguntas no lo hagas. Son muy difíciles de responder. Me decía, ¿pero por qué? Le decía yo, pues sí, debe tener una explicación. Él me decía, no, hijito. Bueno, te voy a explicar. Mira, al ser humano lo hizo Dios. Le digo, ¿y quién es Dios? Dice, no, pues Dios es un ser, dice, que puede hacerlo todo y está en todo y él hace y deshace con lo que él quiera, dice. ¿Sí? Él agarró, dice, así me decía el padrecito, agarró un poco de barro, dice, y empezó a hacer la figurita de barro, dice. Eso me decía cuando era chamaco. Y luego le soplaba y lo hacía y empezó a nacer la primera persona. Y me entraba la duda, chiquito, me entraba la duda, ¿cómo es posible? Decía yo que de un barro lo amasaban, hacían la figurita y me siguió quedando la espinita. De repente, pues le decía yo al curita, ay, hijito, dice, ya vienes con más preguntas. Me decía, yo estaba el chamaco como de 6, 5 años, y le decía, oiga, padrecito, ¿y de dónde encuentra los bebés la cigüeña? Le decía yo, porque mi mamá dice que mis hermanitos dice que la cigüeña nos trae. Y yo me pregunto, ¿de dónde agarran los niños la cigüeña? Sí. Ay, me decía el padrecito, hijito, dice, esas preguntas no se hacen, dice. ¿Pero por qué? Le digo, es normal. Eres muy inquieto. Me dice, no, no soy inquieto. Es que quiero saber, le decía al cura. Me decía al cura, mira, la cigüeña lleva, dice, y te trae tu hermanito y así nace. ¿Y por dónde entra ¿Por dónde entra? Dice, no, pues puede entrar por una ventana, por una puerta. Y yo me quedaba pensando. O sea, cuando mi mamá estaba embarazada y iba a dar a luz, que decía, mira, ya hoy creo viene la cigüeña y nos trae al nuevo bebé. Yo atrancaba las ventanas, les ponía cartón para que no entrara y me quedaba esperando afuera. Cuando de repente ya había entrado la cigüeña, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo entró? O sea, todas esas preguntas iban surgiendo de mi mente. Pero cuando ya empecé a leer el castellano, me empezaron a enseñar a leer, ya empecé a leer, ya veía alguna nota de periódico, algún libro y empezaba yo a leer y ya me empecé a dar, fui despertando y digo yo, pues aquí hay algo que no cuadra. ¿Cómo es posible que me dicen, pórtate bien, tú no hagas pregunta? ¿Pero por qué? Entonces me entró duda. Por eso el tema de hoy es una, un tema, si existió o no existió Abraham el patriarca. Porque digo, ¿cómo es posible
digo, que de un solo ser se multiplicó la tierra, porque a ese ser le dijo Jehová, su Dios, dice, yo soy tu Dios, le dice a Taré, padre de Abraham, dice Taré, toma tu familia, toma tu descendiente, tu descendencia, y vete, ¿sí? Y ya le dijo, vas a encontrar, yo te voy a decir cuál es tu tierra, que era Canaán, ¿sí? Salió de Ur, ahí dice el Génesis, que Taré salió de Ur de los caldeos, así dice. Bueno, yo me pregunto, ¿no será que querían que ellos desocuparan esa área para que llegaran y lo poblaran con otra gente? Empezó a hacer las preguntas, ¿sí? Porque lo que le hicieron a los aztecas, ya ve que los aztecas vivían como a 2000 kilómetros en Estados Unidos, y le dijeron, ¿sabe qué? Vete y donde encuentres una águila parado en un nopal, ahí haz tu pueblo. Ya recientemente han salido la bibliografía que lo que querían es que desocuparan esa área. Pero bueno, para no desviarme del tema, sigo con lo de Abraham. Le dice, según la arqueología, han estado checando toda esa parte de Ur hoy, que es el sur de Irak, en la actualidad. Los arqueólogos se han pasado 100 años escarbando, 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 y nunca han encontrado una evidencia de la existencia de Abraham. Sí, sí. Pero si yo interpongo lo que dice la Biblia y lo que dice la historia, yo digo, ¿cómo es posible si Abraham, su descendencia existió hace 2000 años? ¿Por qué no hay una evidencia de ellos? Sí, si vámonos nada más al Museo de Londres y vemos el famoso martillo de Londres, es un marro que quedó dentro de un fósil, ¿sí? Y ahí se vitrificó. Y según los estudios, ese martillo dice que tiene 100,000 años de antigüedad. Yo me pregunto, bueno, ¿cómo es posible? Si eso tiene 100,000 años de antigüedad, ¿sí? Y Abraham tiene 2000 años, 98,000 años más viejo el martillo, y que de Abraham no haya quedado una sola evidencia, ¿sí? O puedo pensar que la vida de Abraham, según el Génesis, se hizo no en base a la vida actual, sino lo hicieron con el reemplazo de unos 1000 años después que sucedió ese evento. Y si es así, así sí empiezan a cuadrar los datos, pero ya no son datos reales, sino ya son datos extrapolados a 1000 años de tiempo de diferencia. Y pueden imaginar la narrativa cómo pudo haber cambiado. Sí, pero seguimos con el tema. Yo aquí traigo mis notas para no perderme del tema, porque a veces el cerebro no es una computadora y a veces se desvía y se pierde, y para tener eventos de eso, pues tenemos una nota, ¿sí? Aquí dice que en el Génesis 12.16 dice, cuando Abraham estuvo en Egipto, ¿sí? El faraón le regaló vacas, asnos, siervos y camellos.
dice, por causas de Sarai, esposa de Abraham. ¿Por qué le regalaba al faraón? Porque Sarai era una mujer muy hermosa, hermosa, hermosa. Y Abraham pensaba que si decían que era su esposa, lo podían matar a Abraham los egipcios. Por eso él dijo, es mi hermana. Y en realidad era su esposa. Entonces dice el faraón, bueno, es su hermana de Abraham, entonces en honor a ella le voy a regalar todo eso. Ahí hablan que le regaló vacas, asnos y camellos. ¿Sí? Por ejemplo, en el Génesis 24:10 dice, habla también que un siervo de Abraham, dice, tomó los camellos de su señor y se fue a buscar esposa para su hijo Isaac. ¿Qué es lo que dice? 2000 años antes de Cristo. Sí. Dice también en el Génesis 24:61, dice, entonces Rebeca y sus doncellas, ¿sí?, montaron en los camellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Sí, que ya tenían camellos ellos. ¿Sí? Ahora voy a la discrepancia. ¿Sí? Los arqueólogos Dars Pirkin y Erez Ben Yosef, arqueólogos israelíes, ¿sí?, dicen que en 1900 ellos encontraron en el 930 antes de Cristo, encontraron el primer hueso de un camello domesticados. Si ustedes ven, en la época de Abraham, si existían camellos o existían o no existían, si existían camellos, no eran domesticados, no se usaban como vehículos de carga, sino ya se vinieron a usar en el 930 antes de Cristo, más o menos 1000 años después de la existencia de Abraham. Entonces mi pregunta es, ¿quién miente? ¿La Biblia o la historia? Sí, porque ahí está, ahí dice, sí, clarito dice, sí. Entonces mi pregunta, ¿quién es el que miente? Sí. Por ejemplo, en el Génesis 2:1 dice que Abraham viajó a Gerar. Gerar era una ciudad que quedaba a la entrada de Canaán. Sí. Y allí dice, trabó conversación con un rey que se llamaba Abimelech, sí, que era rey de los filisteos. Ahí en el Génesis 20:1 dice pues que Abraham viajó a Canaán, pero no entró a Canaán, sino que se quedó en la orilla de Canaán, en esa ciudad, en una ciudad a la entrada, y que ahí estuvo discutiendo con el rey de los filisteos de nombre Abimael. Entonces, según la historia, los filisteos en la época de Abraham no existían ellos. Los filisteos vienen de origen, son más o menos originarios de los pueblos del mar. Esos pueblos que poblaron más o menos en el año 1200 antes de Cristo, poblaron todo lo que es Egipto, todo lo que es el levante mediterráneo, todo lo que es la parte de Sicilia, pero ellos lo poblaron en el año 1200 antes de Cristo, o sea, 800 años después de Abraham. ¿Sí? Entonces mi pregunta es, ¿por qué el Génesis 20:1 dice que Abraham
viajó a Canaán y trabó conversación con ese rey filisteos que discutían por unos pozos de agua. Dice el Génesis. Yo me pregunto, ¿quién miente? ¿Quién está mintiendo? Porque si vemos la historia de los filisteos, ellos no existían vamos a suponer, en el año 1500 antes de Cristo, ellos no existían. Ellos empezaron a aparecer, ¿sí? Más o menos del año 1200 antes de Cristo, o sea, 800 años después de Abraham, ¿sí? Entonces mi pregunta es, ¿quién miente? ¿Sí? O sea, son unos pequeños detallitos. Si ahorita con respecto a lo que a las incógnitas y preguntas con respecto al nacimiento de Abraham, a veces yo pregunto, ¿y si no existió? ¿Y si fue un mito narrativo para que la Biblia pueda ir, pueda ir encajando toda su historia, que últimamente lo han ido desplumando, podríamos decir, o sea, descubriéndole toda sus manipulación? Está muy fuerte la palabra, pues, pero sus manipulación que le han hecho a la Biblia. Y la gente, muchos, la mayoría de la gente, todo esto que uno explica, no lo cree. Le dice a uno que es un mentiroso, que está uno inventando. Pero ahí están los hechos. Yo no puedo, yo como historiador inquieto con respecto a estos temas sacros, ni tan sacros, me entra en la duda. ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Porque desde que usted pisa un pie a la iglesia católica o cualquier religión, lo primero que dicen, pórtate bien, si no te van a castigar. Es ese Dios represivo, ese Dios vengativo, ese Dios malo. Yo digo, ¿cómo es posible que ese sea el Dios que nos está gobernando? ¿Sí? Leyendo algunas otras literaturas, sí, leyendo algunas otras literaturas, pues como hay tanta literatura, les voy a hacer un pequeño homenaje o qué sé yo, un pequeño, una pequeña historia. Por ejemplo, mire, en su libro El mayor secreto, David Icke, es un escritor inglés, ¿sí? Ahí él habla de una entrevista que tuvo con un chamán de África de nombre Credo Mutwa, ¿sí? Ahí está en el internet la entrevista, ahí está en el internet. Le contó Credo Muta que en una ocasión él en una mañana andaba en los campos de, de África, dice, buscando plantas medicinales, dice, sí. Y de repente dice que bajo una nube, se nubló la nube, dice, y cuando él despertó, dice que ya lo tenían en una mesa como de operación, y ahí vio que unas personas grandes, de formas así antropomórficas, feas, con las uñas le empezaron a hacer experimentos, dice. También, por ejemplo, leyendo su libro de Andrea Faber-Kaiser, En las nubes del engaño, ahí también él habla de cómo estas gentes extraterrestres han venido a manipular a la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, el, el señor Salvador Freixedo también tiene un montón de libros. Por ejemplo, en su libro Defendámonos de los dioses,
Allí habla él también de todas las cosas que estos seres han hecho. Nos han manipulado, nos han engañado, ¿sí? Por ejemplo, en el libro del origen de las estrellas de Anton Park, ¿sí? Este escritor francés habla de que aquí en la Tierra llegan, dice, 98 razas de extraterrestres, ¿sí? Que dice que vienen de todo el universo y que existe un planeta, dice, que se dedica exclusivamente a clonar gentes, dice, inclusivamente a clonar gente. Y yo me pregunta, y me hago la pregunta, ¿no será que ese planeta es aquí? ¿No será que todo eso se hace aquí y nosotros ni, ni por aquí nos enteramos? Se me viene a la mente esta idea de aquí de Canadá, una zona de hielo, unos glaciales que no permiten que pase la gente, tienen un límite y de ahí ya no le permiten que pase más hacia adentro. Algunos escritores, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos muchachos? No se me viene ahorita a la mente, han dicho que existen otra tipo de gente de aquel lado, pero que no lo permiten en el tratado que hicieron los países, no permiten que investigadores entren a esa área. Entonces me pregunté, ¿no será que esa gente vive allá y nos vienen a manipular? ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de las 13 familias Illuminates, eso es aquí, en la Tierra. Este escritor americano, Fritz Springmeier, ahí habla él cómo hacer un niño Illuminati. O sea, por medio del experimento Monarca que han hecho en los laboratorios aquí en la Tierra, ¿sí? O en el proyecto MK Ultra, también ahí habla él en los libros cómo han modificado, por ejemplo, la raza. Un niño Illuminati es un niño cerebro que casi viene siendo prácticamente una computadora, pero ahí el libro explica que dice que de 100 niños que someten a ese proyecto Monarca, sale uno o sale dos de esa gente. ¿Sí? Cerebro 100%, cerebro 100%. Y ya yo metiéndome a ver ese tipo de gente, sí, efectivamente hay esa gente, pero son muy contados. Son los que manejan todas las computadoras confidencial. Fíjese. Ahora, para culminar el tema, porque pues es muy largo, puedo pasar todo el día hablando y no vamos a llegar a ninguna conclusión. Lo único que yo quiero ponerles ahí la espinita, pues, que ustedes sean los dueños de sus libre albedrío. Por ejemplo, Mauro Viglino, este señor últimamente anda dando muchas conferencias. ¿Quién fue él? Él fue un traductor que trabajó para el Vaticano, ¿sí? Traduciendo la Biblia hebrea, la original, ¿sí? Pero él se dio cuenta de que muchas palabras hebreas le han dado otro significado, ¿sí? Le han dado otro significado y fue él y le decía al, al Sanedrín del Vaticano, ¿sí? Le dijo, mire, pues aquí, pues en la Biblia pusieron esto, pero en realidad lo que dice es esto. Cambiaron y hay infinidades de cosas que han cambiado, le han dado otro enfoque.
Entonces, ¿qué hizo el Vaticano? Pues lo despidió. Dijo, no, pues este no me conviene. Sí. Y ahí anda él divulgando todo lo que tiene la Biblia. Chéquenlo, es Mauro Viglinio. Ahí anda dando conferencias, las pocas cosas que pudo anotar y pudo evidenciar de que cómo cambiaron la narrativa en la Biblia. No es lo que originalmente dice la Biblia. Y así nos podemos ir, por ejemplo, en los libros apócrifos. Si vamos y leemos el apócrifo de María Magdalena, ahí en ese libro habla, ¿sí?, de que cómo toda la familia de María, empezando con su papá Joaquín y con María, todos vienen de estirpe. Mentira que eran pobres, todos eran ricos. Y desde que María se embarazó, dice el libro, que cuando María estaba chiquita, 10 años, 9 años, ella ya pertenecía al templo de los, sí, de los elegidos. Y dicen que solo esas gentes no humanas eran los que le llevaban su embarazo a María. Que cuando bajaba, ahí dice que bajaba la nube, entraba la nube a todo el templo, dice, inmediatamente todos los servidores, todos los que trabajaban en el templo, se salían. Nadie podía quedar dentro del templo mientras estuviera la nube posada dentro del templo. Venían, revisaban a María, alimentaban a María y luego se iban. Y así sucesivamente. Entonces yo me pregunto, tantas inconsistencias, pero la verdadera verdad lo tienen ustedes. Yo solo digo lo que dicen los libros, pero su verdadero veredicto lo tienen ustedes. Mire, no les miento. Aquí tengo esta enorme Biblia, mire. Mire. Pesa como 5 kilos. Sí. Para que vean que aquí tengo la Biblia, lo he abierto y tantas cosas, ¿sí? Que dice que a veces me quedo muy, no sé, muy anonadado, dice. Pero para que vean que aquí tengo la Biblia, la leo, la comparo y me quedan más dudas. Y eso es que nada más se está tocando un granito de todo lo que existe aquí. Por esta ocasión me despido y quedo ante ustedes para un próximo video. Reciban un cordial abrazo de mi parte y nos veremos en un próximo video. Bye bye.